El 5 de febrero de 2015, una niña de 12 años no volvió de la escuela. Lo que le ocurrió esa tarde en un pueblo del Estado de México desató una de las batallas legales más largas contra la impunidad en la historia reciente de México. 10 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía está resolviendo las consecuencias de lo que pasó esa tarde. Veamos las pistas de este crimen. Fátima Varinia Quintana Gutiérrez cursaba el primer año de secundaria en la Escuela Técnica José Antonio Alzate. Vivía con sus padres, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, y su hermano menor, Daniel Emiliano, entonces de 10 años, en la comunidad de La Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma, Estado de México. El 5 de febrero de 2015 salió de la escuela como cualquier otro día, a poca distancia de su casa. Alrededor de las 14:40 horas, cuando Fátima caminaba de regreso a casa, a apenas 200 metros de su domicilio, fue interceptada por 3 vecinos de la familia: los hermanos Luis Ángel y Josué Misael Ataide Reyes, y José Juan Hernández de Cruceño. En cuestión de media hora, la agredieron sexualmente y le quitaron la vida. Al no verla llegar, sus padres y su hermano Daniel salieron a buscarla de inmediato, junto con vecinos de la comunidad. En el camino, Lorena se cruzó con Josué Misael, a quien conocía desde niño, y le preguntó si la había visto. Poco después, alguien lo identificó llevando la mochila de Fátima. Pasadas las 5 de la tarde, fue su propio hermano Daniel, de 10 años, quien encontró su cuerpo cubierto con ramas, piedras y una llanta. Los vecinos de la comunidad alcanzaron y retuvieron a los 3 responsables esa misma noche, con la intención de hacerse justicia por su cuenta. Fueron los propios padres de Fátima quienes pidieron a la comunidad que no lo hicieran, y que en su lugar los entregaran a las autoridades. Confiaban en que la justicia mexicana haría su trabajo. Ese momento marcaría el inicio de una espera de más de 6 años. 2 de los detenidos fueron hospitalizados y trasladados después a prisión para esperar juicio. Josué Misael, por ser menor de edad, fue puesto en libertad semanas después, y permaneció prófugo durante 2 años. En junio de 2017, el proceso judicial dio un primer golpe a la familia. Una jueza absolvió a José Juan Hernández de Cruceño por falta de pruebas, luego de que él asegurara haber estado trabajando ese día en una escuela privada. Ese mismo año, Luis Ángel Ataide Reyes fue condenado a 73 años y 4 meses de prisión. Y Josué Misael, ya capturado, recibió una condena de 5 años en un centro de internamiento para adolescentes, por ser menor de edad al momento del crimen. El relato del forense fue el siguiente. Desde el primer momento que interceptan a Fátima, 100 metros antes de llegar a su casa, 2 sujetos la interceptan de frente y un tercero por la espalda. Desde el primer momento le cortan la cara 10 centímetros y el cuello 10 centímetros. Fátima trata de zafarse, de luchar. Fátima es más alta que 2 de ellos. Ella agarra el cuchillo y lo voltea y corta a uno de los 3. Esta lucha de Fátima por preservar su vida fue lo que hizo que ellos ejercieran toda esta violencia en contra de ella. Se la llevan hacia el bosque. En el trayecto le pican un ojo a Fátima y le tiran con un objeto, con una cadena que después encontramos, le tiran todos los dientes a mi hija. Fátima, así la llevaron caminando hasta este lugar donde la encontramos. En el trayecto la picaron alrededor de 230, no fueron 90 veces, fueron 230 piquetes que tenía mi hija en el cuerpo. Le abrieron el pecho 30 centímetros. Nosotros siempre pensamos que había sido el pecho. No, fue el tórax y le hicieron un corte de lado, 30 centímetros así. El tórax y hacia el lado de la costilla. Le abrieron las entrepiernas 10 centímetros cada una. Le dislocaron un hombro, las muñecas y los tobillos.
Todo esto dijo el forense que no había puesto en peligro la vida de Fátima. La violaron los tres, le introdujeron un objeto de bordes irregulares por el lado y la explotaron toda por dentro. Y como Fátima seguía luchando y no había perdido la vida, al darse cuenta ellos de esto, le arrojaron 3 piedras. Desde lo alto de este bordo de 2 metros, y Fátima, consciente, trató de cubrirse la cara con sus manos. Fue así como todos los huesos de sus manitas estaban fracturados, porque trató de sopesar el peso de las piedras. Fueron 2 piedras de 32 y una de 36 kilos las que le arrojaron a Fátima en la cabeza. Tuvo exposición de masa encefálica y fue por traumatismo cráneoencefálico severo, por lo que mi hija perdió la vida. En sus últimos, ellos la arrastraron hacia donde la cubrieron con ramas y con esas llantas, y dice el forense que él no se puede explicar cómo es que en los últimos estertores de muerte Fátima sacó el pie para que la encontráramos. Él me dijo, nos dijo a mi esposo y a mí, que mi niña había sido una guerrera. Yo le dije que no era cierto, que Fátima no había sido una guerrera, que Fátima era una niña que quería regresar a casa. ¡Justicia para Fátima! ¡Justicia para Fátima! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Mientras el proceso judicial contra Hernández de Cruceño seguía su curso en apelación, la familia de Fátima comenzó a recibir amenazas de los parientes de los condenados. Vecinos armados llegaban hasta su casa. Ante el peligro, en septiembre de 2017, el gobierno estatal los trasladó a Nuevo León, con apoyo temporal de una comisión de atención a víctimas. La protección no duró. Meses después, les fue retirada. En los años siguientes, la familia sería desplazada en al menos 7 ocasiones distintas, siempre por motivos de seguridad. La apelación contra la absolución de Hernández de Cruceño prosperó. Un tribunal ordenó reponer el proceso en su contra, y en octubre de 2018 fue recapturado. 3 años después, el 12 de octubre de 2021, 2441 días después del crimen, un juez del distrito de Lerma lo declaró culpable y lo sentenció a prisión vitalicia. Afuera del juzgado, Lorena Gutiérrez fue recibida por colectivas feministas y otras madres que también luchan por justicia para sus hijas. No me gusta llorar, pero no me voy a callar. Pero la historia no terminó ahí. El 29 de noviembre de 2024, 3 magistrados del Poder Judicial del Estado de México, Rubén Arturo Sánchez Valencia, José Pablo Pérez Villalba y Jorge Mario Montelano, concedieron un amparo que redujo la condena de Hernández de Cruceño. La familia de Fátima no recibió ninguna notificación. Se enteraron semanas después, casi por accidente. 2 de los magistrados que firmaron esa decisión se jubilaron al día siguiente de emitirla. Organizaciones de derechos humanos y la propia familia señalan estas circunstancias como una muestra más de las irregularidades que han marcado el caso desde el inicio, sin que, hasta la fecha, se haya comprobado ningún delito por parte de los magistrados involucrados. La condena, que había sido vitalicia, quedó finalmente en 70 años de prisión. Meses después, el 14 de mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico. Reconoció formalmente a Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana como víctimas indirectas del feminicidio de su hija, y ordenó medidas integrales de reparación del daño. Fue la primera vez que un fallo de la Corte se centró específicamente en la reparación a las familias, en un caso de feminicidio infantil, sentando un precedente para miles de casos similares en México. Han pasado más de 10 años desde aquella tarde de febrero. Uno de los 3 responsables cumple una condena reducida sin que su familia haya recibido explicación clara. Un año después del fallo histórico de la Corte,
Organizaciones civiles denuncian que buena parte de las medidas de reparación, atención psicológica, seguridad, memoriales, siguen sin cumplirse. La familia de Fátima perdió, además, a su hijo Daniel en 2020, el mismo niño que encontró a su hermana 11 años antes. Ellos mismos han señalado el abandono institucional y el peso de estos años como parte de esa pérdida. La pista sigue abierta. ¿Cuántos años son un castigo suficiente cuando la justicia tarda una década en llegar y luego se reduce en una audiencia de la que nadie avisó? Este ha sido el caso de Fátima Quintana. Su nombre y esta pregunta siguen abiertos.